Hola amigas y amigos, es un gusto saludarlos en Guerreros de la Paz. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque es la psicología del deporte aplicada a la vida diaria. Cuando hablamos de psicología del deporte, hablamos de algo muy importante porque se trata de que el estudio de la conducta humana del deportista o lo que hacemos en el deporte podemos aplicarlo a nuestra vida de todos los días. Y esto empieza desde que los deportes se fueron ordenando u organizando en asociaciones nacionales, luego asociaciones mundiales, luego en federaciones y luego en comités donde van a estar organizados en forma global en todo el mundo y entonces se permite que se desarrollen mejor los deportes. Pero esto a su vez conlleva una serie de necesidades de entrenamiento, de disciplina en cuanto a la alimentación, y esto conlleva también una serie de resultados que cuando se retira el deportista, de golpe baja el rendimiento y baja todo. Y entonces tiene que ser el deporte el que lo lleve por el camino toda la vida. Y esto nos enseñó a nosotros el profesor Daniel Flores Hernández, que es el que está en la fotografía de mi lado izquierdo, y en la fotografía donde está la selección de Chiapas con la campeona del mundo, Vanessa Zambotti, está mi profesor de Pants Rojo, visitando Chiapas, visitando las escuelas que había yo fundado. Bueno, eso nos enseña él cómo un arte marcial, un deporte, puede desarrollar y hacernos mejores ciudadanos. Porque lo importante es cómo incide un deporte en la vida diaria de nosotros, pasando la temporada deportiva, o también cómo va a influir esa parte en aquellos competidores que no son competidores de torneos, sino son competidores de, de un gimnasio nada más, que entrenan para mantenerse bien. Y aquí es donde la psicología del deporte puede ayudarnos para sacar los mejores resultados. Entonces, esta psicología es haciendo que estudie los problemas de la conducta, los problemas emocionales que se van a generar en cada individuo que practique un deporte, pero tomando en cuenta la herencia genética y, por supuesto, el proceso de adaptación y la afectación del lugar donde se desarrolla. Tenemos un problema en la actualidad porque la gente, las generaciones de antes, tenían a su disposición las calles para ir a traer algo a 4 cuadras, 6 cuadras, 8 cuadras corriendo. No había muchos vehículos, no había tantos riesgos y también estaban los árboles, estaban los jardines de los parques a la disposición porque poca gente las usaba. Y esto hacía que el proceso de adaptación fuera mucho, no más sencillo, porque ese proceso de adaptación empezaba desde muy pequeños. Y entonces este proceso iba a servir para la vida futura, para la vida adulta, solamente que nosotros no éramos conscientes de eso que estaba pasando. Y en la actualidad, tanto para las cuestiones médicas como para las cuestiones psicológicas, tenemos el problema de que nuestra infancia ahora se encuentra protegido, encerrado, y entonces las actividades no tenemos tantos espacios como antes para que se puedan desarrollar un poco mejor.
y tratamos de evitarles problemas para que no se enfrenten a los problemas y esto va restando ese proceso de adaptación que que tiene que hacer cualquier ser humano. Por eso es importante la práctica de un deporte. Y si es un deporte o un arte marcial, bueno, yo sugeriría, ¿por qué es importante esto? Porque el deporte nos va enseñando a ir teniendo resultados en base a objetivos y de una forma nos va enseñando a cómo se trabaja en la vida. Por eso la primera educación que se va a recibir con respecto a esta adaptación es de la familia y entonces se requiere que las familias estén conscientes de eso. Cualquier desequilibrio en el funcionamiento familiar va a incidir en el desarrollo del individuo y sin embargo en la actualidad tenemos muchos problemas con esto. Los que somos entrenadores platicamos constantemente sobre esto, incluso los entrenadores de alto rendimiento, que así lo fui. Platicábamos con uno de los profesores y me decía, es que tengo un alumno que puede tener resultados mundiales y ya nada más faltaba esto o el otro, pero no encontré ni el apoyo del papá, ni tampoco la disposición del alumno para que pudiéramos tener ese resultado. Y le decía, bueno, y nosotros tampoco tuvimos un apoyo para ser un campeón del mundo, sabiendo que había venido un profesor japonés precisamente de un campeonato del mundo que había quedado plata en la categoría de veteranos, medalla de plata del mundo, y cuando entrenó con sus alumnos, que eran 55, me dijo, ¿sabes qué? Aquí tienes a varios campeones del mundo, pero los campeones del mundo no se van a hacer si no tenemos el apoyo familiar y el apoyo institucional. Ahora, el deportista dentro de la práctica del deporte, básquetbol, fútbol, le vamos enseñando una a la competencia sana, a respetar las reglas. Sin embargo, observamos desde la televisión cómo en los partidos de fútbol no se respetan las reglas. El árbitro marcó, seguramente en contra, pero esas son las reglas. Nosotros tendríamos que ser disciplinados y si bien la discutimos, no tenemos que molestarnos. ¿Quién es el que va a sancionar las reglas? El árbitro. Y esto también nos sirve de entrenamiento para las reglas sociales, para lo que vamos a desarrollar a lo largo de la vida. La psicología del deporte, como la conocemos, proviene de tres lugares, que es la de la antigua URSS, de la Alemania y de los Estados Unidos, los tres países que comenzaron con la psicología del deporte. Y entonces empezaron a haber trabajos de laboratorio, donde se hizo una metodología experimental y se centraban en las evaluaciones psicológicas a estos atletas con tiempo de reacción, inteligencia, personalidad, aplicadas a lo que iba a ser la preparación del deportista de competencia. Ahora, esto, y por eso es conveniente practicar un deporte, porque nos enseña a respetar las reglas, nos enseña a pensar rápido, nos enseña que hay defensas, que hay, en el caso del judo, hay defensas, hay ataque, combinaciones. Entonces se nos dice, aprenda a manejar a la defensiva y aprenda a prevenir las cosas. Si yo voy pasando por una calle manejando y todos sabemos que si hay una pelota, detrás puede venir un niño. Entonces, eso ya lo sabemos nosotros, tenemos que estar concentrados en eso. Y en el caso del deporte, hay situaciones como esa que nos va a permitir adaptarnos a la vida diaria, al trabajo en el que estemos realizando. Y de esto depende esa aplicación de la psicología directamente sobre la vida diaria. En Europa, viendo la historia,
occidental y antes de la Segunda Guerra Mundial, en Alemania había ciertos estudios que estaban interesados en lo que era la psicología, lo que era la motivación y la emoción sobre el rendimiento de la competencia. Entonces, una persona que está bien entrenada, que compite contra otra persona muy bien entrenada, pero una tiene problemas motivacionales y emocionales, y es probable que esto afecte su rendimiento deportivo. Más bien está estudiado que le va a afectar su rendimiento deportivo. Por eso es de mucha valía las aportaciones de algunos psicólogos pioneros como Coleman Griffith y este psicólogo que fundó el primer laboratorio de psicología del deporte en los Estados Unidos. Entonces, viene siendo muy importante saber, una, que también no puedo ganar siempre. Bien entrenado, muy bien aplicado, de todos modos no somos invencibles. O sea, en algún momento nos van a derrotar y nosotros debemos aplicar esa máxima que le comentaba a los competidores de judo, jiu-jitsu. Nosotros vamos a pelear para ganar. Nosotros no vamos viendo si podemos ganar ni vamos a jugar para participar. Nosotros estamos aquí porque vamos a buscar ganar. Si buscando la victoria y peleando bien, compitiendo bien, nos derrotan, bienvenida a la derrota, pero seguimos siendo ganadores. Entonces, es muy importante la forma de abordar, porque no todo lo van a desarrollar las instituciones, que si bien en un momento están haciendo sus congresos internacionales o sus congresos mundiales de psicología deportiva, no es tan sencillo. Primero porque la psicología del deporte tiene un objeto de estudio muy complejo y ese objeto de estudio muy complejo es el deportista, porque se requiere de varias ramas que van a apoyar y se requiere de una orientación al estudio científico de la conducta humana, pero en el ámbito deportivo. Y entonces, nosotros tenemos que crecer con una mentalidad muy fuerte. ¿Para qué? Para que nuestro organismo sea más resistente a las enfermedades, se estresen menos. Ustedes sabían que el estrés no es algo malo, siempre y cuando sea con moderación, como casi todo. Entonces, un estrés moderado me puede hacer que yo mejore mis resultados. Pero un estrés constante que no sé, lo que va a pasar es que me va a hacer que me enferme. Y por eso es importante que los estudios científicos de los factores psicológicos asociados con la participación y el rendimiento deportivo, el ejercicio, otros tipos de actividad física, es lo que hace ya la psicología del deporte, que además estudia las particularidades de las disciplinas deportivas, qué tipo de personalidad tiene el deportista. No va a tener la misma personalidad de un competidor de judo, de jiu-jitsu, que un competidor de ajedrez. Ahora, debe proporcionar una fundamentación científica que contribuya a utilizar eficazmente los métodos racionales de la educación física y el entrenamiento deportivo. Así que la psicología lo que busca es saber el diagnóstico y saber cómo se va a transformar psicológicamente los problemas de ajuste emocional y volitivo del atleta. Ese desarrollo técnico, táctico y la conformación del equipo deportivo. Y esto lo dice Valdés en 1996. Nosotros tenemos que trabajar en psicología del deporte para alto rendimiento y para la gente de la vida diaria, para la gente que nada más llega al gimnasio todos los días y que se pone a entrenar. Debemos ayudar a sus deportistas a utilizar los principios psicológicos para mejorar su rendimiento y poder entender cómo practicar un deporte, hacer ejercicio,
realizar actividad física van a ayudar en el desarrollo psicológico del individuo, su salud y bienestar a lo largo de su ciclo vital. Así que la psicología deportiva no se va a limitar a una serie de cuestionarios estandarizados, ni tampoco se va a limitar a que se entrenen los deportistas para que dominen de autoaplicación. Eso serían las técnicas de relajación, la práctica de la imaginación, las autoinstrucciones. Y esto va a abarcar un campo mucho más amplio. ¿Por qué un campo mucho más amplio? Porque no es el ser humano es muy complejo. Y entonces debemos ver el funcionamiento psicológico como elemento esencial en el ámbito del rendimiento deportivo. Lo que pasa en la actualidad es que para ganar un campeonato se requiere de mucho rendimiento. Y para esto tenemos que ver que el deportista funcione perfectamente tanto en la física como en la psicológicamente para poder decidir y poderle ayudar. Y esto lo sabe el entrenador o la entrenadora. Así que este funcionamiento psicológico puede influir para bien o para mal en el funcionamiento físico, en el funcionamiento táctico, técnico, estratégico y esto de los deportistas. Vuelvo a repetir, de alto rendimiento y de los que son deportistas de fin de semana. Así que necesitamos tener motivación, disminuir nuestro estrés, aumentar nuestra autoconfianza, aumentar nuestra confianza. Debemos ver que tenga buen nivel de activación, que tenga atención, que no tenga agresividad, que haya cohesión con el equipo de trabajo y la interacción entre estas variables. Ahora, ¿cómo vamos a obtener información? ¿Cómo vamos a saber qué influencia psicológica necesitamos para comprender y mejorar el funcionamiento de nuestro competidor o nuestro atleta? Lo que es externo al deportista va a incluir procedimientos de observar cómo se comporta, cuando interviene y de preferencia que haya alguien más conmigo para hacer esta parte de observación cuando eres entrenador. ¿Qué quiere decir? Que esto se tiene que escribir, se tiene que anotar. No puede quedar solamente como una cuestión. Ya observé cómo se está desarrollando, cómo está haciendo su trabajo deportivo, cómo se está comportando y cómo podemos transformar esto para mejorar. Ahora, es importante que el competidor tenga disciplina consigo mismo, porque va a ser importante la técnica de autoobservación y la de autoaplicación. Y esto va a permitir que los deportistas, al estarse autoobservando, al estarse autodiagnosticando, puedan aportar a lo que estamos haciendo los entrenadores. Y ahora, ya que tengamos todo eso, se puede utilizar con un psicoanálisis. Ahora, esto con un psicólogo del deporte, que es el que nos va a entender, y esto va a permitir que tengamos un mejor desarrollo. Ahora, tenemos una fase de diagnóstico, donde vamos a saber cómo está, a través de entrevista, a través de aplicación de pruebas psicométricas, de observaciones. Y luego tenemos la fase de intervención, donde vamos a dar información, vamos a enseñar técnicas, donde va a haber pláticas, talleres, dinámicas y una serie de recomendaciones. Y luego tenemos la fase de evaluación, donde vamos viendo si superamos las expectativas a través de los resultados. Así que
amigas y amigos, es importante la psicología aplicada al deporte y que la desarrollemos a la vida diaria. Ir al gimnasio y llevar esa actitud positiva desde el principio, llevar todo nuestro equipito, un trapito para limpiarnos el sudor, una faja, pero sobre todo esos deseos de mejorar y de sentirnos muy bien. Esto es parte de la psicología del deporte y aprender o entender que si estamos haciendo deporte es que estamos buscando tener un cuerpo sano y para esto necesitamos cuerpo sano y mente sana. Amigas y amigos, nos vemos con el siguiente tema. Es un gusto saludarlos aquí en Guerreros de la Paz. Ya saben en dónde, en Ultimátum MX. Hasta pronto y no se olviden de sonreír.